Hermanos, vamos a estudiar ahora Israel, Cristo y la Iglesia. Hemos visto que Dios tiene un plan, el misterio de Cristo. Y lo que antes era oculto desde los siglos y por los siglos, ahora es revelado, develado por los apóstoles, por los eventos de la historia y por la enseñanza de los apóstoles. Pero el reino y el pacto de Cristo, declarados por Jesús mismo durante su ministerio, este reino y este pacto no se definían ni se determinaban por el linaje judío y la obediencia a las leyes judías. La vida del nuevo pacto y los miembros del reino de Cristo no se definen por linaje judío u obediencia a las leyes judías. La pregunta entonces es esta: ¿cómo era posible que un reino y un pacto, heredados mediante el nacimiento sobrenatural y recibidos por fe, fuera el sucesor natural de un reino y pactos heredados por medio del nacimiento natural y mantenidos por las obras de la ley? Para muchos judíos, esto era la más alta traición. ¿Cómo puede ser que vamos de pactos terrenales y la ley de Moisés, algo que en cierto sentido no tiene que ver, mejor dicho, que no depende, no se determina por linaje judío, ni se mantiene, ni se practica por obediencia mosaica, para decirlo así? El Cristo de Israel estableció algo que en su opinión no era israelita. El rey de Israel estableció un reino no judaico. ¿Cómo puede ser para los judíos entonces el reino de Cristo y su pacto no podría ser el sucesor legítimo de los pactos y el reino de Israel? Porque en su mente era tan diferente. A sus ojos, los ojos de los judíos, el pacto y el reino de Cristo eran no solamente falsos, sino un desvío. No, Dios nos tiene en este camino un reino judío con pactos judíos para todo el mundo. Entonces, un reino y un pacto que en su opinión no es judío, no puede ser el sucesor legítimo de nosotros. El Cristo de Israel no haría esto. Pero los apóstoles respondieron que este tipo de pensamiento no entendía de qué se trataba ser judío en primer lugar. Además, razonaron que con los judíos que el reino y el pacto transnacionales de Cristo eran el sucesor natural del reino y los pactos nacionales de Israel. Y que Dios no desvió de su plan, Dios cumplió el plan oculto desde los siglos, pero ahora revelado en plenitud. El libro de Hechos describe a Pablo haciendo esto. Por ejemplo, en Hechos 28, 23, dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo habla del reino de Dios y les persuade acerca de Jesús. ¿De qué? De la ley y los profetas. Todo el día, cuánto me gustaría haber estado presente para escuchar a Pablo por horas explicar profundamente y ampliamente y cumplidamente el misterio de Cristo. Y no lo hace con nuevas cosas, lo hace de las escrituras del Antiguo Testamento. Y si Pablo puede probarlo, si los puede persuadir del Antiguo Testamento, significa que el pacto de Cristo y el reino de Cristo sí son el sucesor natural y legítimo del reino y los pactos israelitas. Los apóstoles no tienen que inventar algo nuevo, solo tienen que abrir el Antiguo Testamento y decir: mira, el misterio de Cristo está presente en todo lo que nosotros hemos estado desarrollando. No estoy diciendo que lo que yo he hecho es igual a lo que Pablo ha hecho, pero el deseo, el propósito sí es igual. Persuadir a todo,
a ustedes que el Cristo y su pacto y su reino que hemos visto en la historia es el cumplimiento del misterio que fue revelado pero oculto, comunicado pero oculto como misterio en los siglos anteriores. También dice en Hechos 19, 8 al 9, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Por 3 meses Pablo entró en las sinagogas para hacer ¿qué? Persuadiendo acerca del reino de Dios, igual a Hechos 28. ¿De qué habla Pedro? El reino de Dios. ¿Cómo lo hace? Del Antiguo Testamento. Y en las epístolas, ¿de qué habla? Del misterio de Cristo, oculto y ahora develado. ¿Cómo es entonces que la iglesia es el sucesor legítimo de Israel y sus pactos? ¿Cómo es que el reino de Cristo es el sucesor legítimo de Israel y sus pactos? Pues primero tenemos que distinguirlos, porque Israel y la iglesia son distintos. El reino de Israel y el reino de Cristo se establecen y se gobiernan por distintos pactos. A Israel, según el pacto abrámico, mosaico y davídico, ¿qué es? Israel significa los pactos terrenales de la promesa. Los hijos de la carne de Abraham. Los circuncidados en la carne, entonces. Los nacidos según la carne. El judío exterior. Esto es el lenguaje bíblico que describe a Israel. Las Escrituras hablan de Israel en esos términos. Las Escrituras hablan de la iglesia en términos del pacto celestial. El pacto en Gálatas 4, hay un pacto de abajo, del monte Sinaí, que esclaviza, y hay un pacto celestial de arriba, sus niños, sus hijos nacen de arriba. Y entonces, la iglesia, ¿quiénes son? Los hijos de la fe de Abraham, que practican las obras de Abraham, que es creer. La iglesia, ¿quiénes son? Los circuncidados en el corazón, los purificados, consagrados internamente. No tienen una marca exterior. La circuncisión, dice Pablo, nada es. Pero usa la metáfora de la circuncisión para decir que la iglesia es el antitipo o el cumplimiento de Israel. La iglesia es lo que Israel debe haber sido, pero no lo era. La iglesia, ¿cuál es? Los nacidos según el Espíritu. Juan 3, para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, el reino de Cristo, hay que nacer de nuevo según el Espíritu. Y por eso somos judíos interiormente. Todo esto, Israel, la iglesia, Cristo es la puente entre los dos. Cristo es la conexión entre Israel y la iglesia. Recuerden, el otro día mencioné Hechos capítulo 3, donde Pedro cita Génesis 12 y dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Los israelitas, ¿quiénes son? Los hijos de los pactos terrenales, los hijos de Abraham según la carne. Pedro dice en Hechos 2, vosotros sois los hijos de este pacto. Abraham es su cabeza federal, y la descendencia natural de Abraham es el pueblo del pacto. Ustedes, vosotros.
En Romanos capítulo 9, Pablo habla de sus parientes según la carne y declara que les pertenecen una pluralidad de pactos. En Romanos 9, 3 al 5, Pablo dice: porque deseara yo mismo ser anátema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Parientes según la carne, los israelitas. ¿Quiénes son? ¿Qué son israelitas? Dice Pablo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. A ellos les pertenece algo. ¿Qué fue su gran privilegio? Génesis 12. Génesis 12, pues tienen muchos privilegios, pero en Génesis 12, ¿qué estableció Dios en el principio? Abraham, te daré la tierra de Canaán, multiplicaré tu descendencia. Y en esta tierra y de este pueblo, ¿qué? Habrá un descendiente quien bendice a las naciones. Y Pablo ha dicho en Romanos 9, 5, y de los cuales según la carne vino Cristo. Estos pactos no son distintos del nuevo pacto, son distintos de la iglesia, etcétera, pero no son desconectados del Evangelio, no son desconectados del nuevo pacto, porque contienen en sí mismo la promesa del descendiente quien bendecirá a las naciones. ¿Y cuál es la bendición del descendiente para las naciones? Es el nuevo pacto, la salvación en él. El antiguo pacto proveyó el Mesías proveyó el nuevo pacto. Y esto siempre fue el plan, una plan unida y única. Justicia gratuita para todos los que creen en Cristo Jesús. No tenemos tiempo para leer todos los versículos que son pertinentes, pero debemos entender que esos dos grupos se mezclan. Hay ciertas personas que nacen de la carne de Abraham, nacen según la carne, son circuncidados, nacen bajo esos pactos, pero también son los hijos de la fe de Abraham y son circuncidados en el corazón y son nacidos según el Espíritu. Esta división no excluye, es una distinción, pero no una exclusión. Y los apóstoles querían persuadir a los judíos: hermanos, según la carne, Dios nos ha llamado a este pacto celestial y Dios nos dio el gran privilegio de dar a luz al Mesías, quien nos ofrece el nuevo pacto. Y nuestros padres, muchos de ellos entendieron esto y ellos también creyeron. Abraham creyó en Génesis 15 antes de la circuncisión. La circuncisión, su propósito no es enorgullecernos, sino recordarnos que Dios va a bendecir a las naciones por medio de nosotros. La circuncisión entonces no debe excluir a los demás, debe recordarnos que invitamos a los demás a recibir la bendición en el descendiente de Abraham. La iglesia entonces, en cuanto a su membresía o en cuanto a los recipientes de las bendiciones del pacto celestial, empezó con Adán y Eva, suponiendo que creyeron, pero empezó antes de Israel. La iglesia precede a Israel en este sentido. Los hijos de la fe de Abraham, los circuncidados en el corazón, los nacidos según el Espíritu, preceden, son anteriores a Israel. Israel, su propósito era continuar la historia, avanzar la historia. Y como hemos visto,
enfocar la tipología en una sola persona, el hijo de David, el rey de Israel. Pero los israelitas pensaban en inglés, it's all about me. Todo es, yo soy el centro de todas las cosas. No, Pablo dice, Jesucristo es el centro de todas las cosas. Las promesas de Dios son sí y amén en Él. Nuestro deber es dar a luz a Él y luego unirnos a Él por la fe con las demás naciones. Y para los judíos que no creen en el Cristo, que rechazan al Cristo, Pablo tiene palabras fuertes para ellos. Él dice que ellos son Ismael contra Isaac, que ellos son Esaú y los creyentes son Jacob. Debemos ponerlo así. Ahora, pensando en israelitas no creyentes, ellos son Esaú e Ismael. Y la iglesia es Jacob, Isaac. Nosotros somos los herederos de la promesa. Los no creyentes son los que persiguen a los herederos de la promesa. Los judíos según la carne no más, los incrédulos, ellos son Esaú, los que han vendido su primogenitura. Y los que creen son Jacob, que lo reciben aunque no lo merecen. Para un judío, qué insulto sería oír que tú eres Esaú, que tú eres Ismael. No, claro que no lo somos los hijos de Abraham. Eso es lo que dijeron a Jesús. Parece tontería. ¿Cómo? No, somos los hijos de Abraham, somos los circuncidados. ¿Cómo que somos Esaú o Ismael? Pero los apóstoles dicen los herederos verdaderos del propósito de Dios en los pactos de Israel son los creyentes, sean judíos o griegos. Y los creyentes son Jacob e Isaac y hacen las obras de su padre Abraham. La iglesia es el Israel nuevo, el Israel verdadero. Pablo en Romanos 9 dice que la dureza de los corazones de los israelitas fue una parte del plan de Dios. Y ellos mismos son el vaso de deshonra destinado para destrucción o preparado para destrucción. Frecuentemente usamos Romanos 9 para cosas de predestinación y preterición, etc. Pero su primer referente es que los judíos según la carne que no creen, ellos son el vaso preparado para deshonra. O el vaso para deshonra preparado para destrucción. Porque Dios, cuando vino su Hijo a su huerto, a su viña, los obreros de la viña no produjeron los frutos de la viña, entonces, y mataron al Hijo. ¿Qué hará Dios con su viña entonces? ¿Qué hará Dios a los obreros de la viña? Los destruirá. Ellos son el vaso de deshonra preparado para destrucción. Esto provocó a los israelitas. A unos, ¿qué hizo? Los hizo huir y arrepentirse y creer en el Cristo. Los elegidos entre los judíos, el remanente de Israel. Dios salvó al remanente de Israel, incluso Pablo. Pablo dice, yo también soy evidencia que Dios ha sido fiel a su pueblo. Dios ha salvado el remanente, así como prometió en los profetas. Aunque parezcas que no haya fieles a Dios, como en el tiempo de Elías, yo he guardado un pueblo fiel. Yo he reservado mis elegidos. Y Pablo dice, yo soy evidencia de esto, que Dios no ha abandonado a Israel. Dios salvó el remanente y los demás pueden incorporarse por la fe también. Pero nosotros sabemos, y Pablo lo dijo, que los judíos no creyeron ni entendieron porque les queda el mismo velo no descubierto cuando leen el antiguo pacto. Dice Pablo, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dos grupos leen el mismo
Antiguo Testamento, pero unos interpretan el misterio de Cristo y creen en Él. Otros no ven el misterio, tropiezan en la piedra de tropiezo y son condenados y destinados para destrucción. Entonces, parece malo para Israel. Todas estas cosas resultan condenarnos. Vayan conmigo a Romanos 3. Romanos 3, 1 al 4. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión si no salva, si no te da derecho al pacto celestial y el reino de Cristo? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Tienen el Antiguo Testamento. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Pablo dice, ellos tenían todo. El reino de Israel y sus pactos fueron el andamiaje alrededor del reino de Cristo y su pacto. Y los andamios y lonas dan una idea general de que algo se está edificando, pero no necesariamente una idea específica, porque los andamios no son el producto final, pero sí contribuyen a ese producto final. Y cuando el reino de Cristo fue revelado y el mundo fue invitado a unirse, los judíos se enfurecieron, pensando que les pertenecía solo a ellos. Y no entendían que el propósito de lo que estaban edificando siempre había sido diseñado para todos. Es la parábola de los obreros que en diferentes momentos trabajan diferentes horas, pero reciben el mismo salario. Y los gentiles que vienen y reciben el mismo salario por haber trabajado una hora, los primeros obreros, los judíos, dicen, esto no es justo. Y Jesús dice, el Señor puede hacer lo que quiere. Y si el Señor quiere ser tan misericordioso para repartir gratuitamente un salario grande, ¿por qué te enojas? Israel, ellos eran los andamios alrededor del reino de Cristo, preparando el mundo para el reino de Cristo. Desde su tierra hasta su templo, su propia genealogía, sus sacrificios, todo esto eran una representación del Mesías y su reino. Escogidos en Abraham, redimido por medio de Moisés en el Éxodo, bajo el regio gobierno de David, sacrificando corderos y machos cabríos mientras vivía una vida bendecida en Canaán, era un tapiz de la tipología, las hebras del misterio de Cristo. Dios les dio a los israelitas el privilegio supremo de ser los inquilinos temporales y obreros de la construcción del reino del Mesías. Pero al llegar el producto final, ¿qué hace uno con los andamios? Los quitas. Sirvieron su propósito, pero ya no se necesitan. El beneficio para Israel era que aunque eran obreros arrendados en la viña del Hijo y su reino y pactos fueron desmantelados, aún estaban invitados a tomar su lugar junto con el resto del mundo. Al quitar los andamios, Jesucristo no dijo, y obreros, váyanse. No, Cristo dijo, obreros en los andamios, ustedes junto con los demás los invito a entrar en mi reino. Con el mismo salario o en el mismo medio, por medio de la fe. Y los judíos dicen, pero no, nosotros no queremos esto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Hijo vino a su pueblo y los invitó. ¿Qué acusación tiene Israel contra Dios de infidelidad? Dios les dio todo y Dios envió a su Hijo para ministrar a ellos mismos por años. Y Él murió dentro de ellos.
Israel fue la nación que descendió de Abraham dentro del reino y los pactos que Dios les concedió. Ellos tenían el misterio de Cristo. Los persas, los babilonios, los asirios, los filisteos, ellos no tenían el misterio de Cristo, pero los judíos sí. Nadie más disfrutó de tales privilegios. Entonces, sí son Esaú, sí son Ismael, porque vendieron su primogenitura, porque ellos persiguieron a los herederos de la promesa, cuando podrían haber recibido el mismo salario con ellos si no se enorgullecieron, si hubieran creído en Jesucristo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Mucho en todas maneras. La fidelidad de Dios se ve en Jesucristo. Dios estableció el trono del hijo fiel de David. Y rey llamó a su pueblo: vengan conmigo, vamos al cielo, vamos al reino que yo he provisto. Y ellos dijeron: pero no. Queremos vivir aquí bajo la ley de Moisés y queremos conquistar al mundo, o algo así. La incredulidad de los judíos condujo a la pregunta de Pablo en Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo dice que no. Dios salvó el remanente que había prometido hacer en los profetas. Dios ha sido fiel a Israel, porque no los desechó completamente. Los israelitas eran tan desagradecidos, desobedientes. Si yo fuera Dios, ¿qué haría yo? Yo los destruiría completamente. Pero Dios aún preservó un remanente. Y Pablo dice: y aún ahora, si tú te arrepientes, tú también puedes ser incorporado en lo que el Cristo ha develado y establecido en su pacto y su reino. Dios, nadie puede acusar a Dios entonces. Decimos en inglés, the Jews, los judíos, they didn't get the short straw. Si uno toma, ¿cómo se dice straw? Caña. Si tienes cañas en la mano, todos de la misma length, o tamaño, bueno, encima parece todos iguales, pero uno de ellos es más larga. Y cuando cada persona escoge uno de ellos tiene la larga caña y tiene que hacer la cosa que nadie quiere hacer. Los judíos no pueden decir: nosotros hemos recibido la larga caña, nosotros hemos recibido la porción peor. La peor porción. No, Pablo dice: ustedes recibieron la mejor porción del mundo. ¿Qué ventaja tienen los judíos? Mucho en toda manera. Pero lo vendieron, pero lo rechazaron, mataron al Cristo mismo. Pero la sabiduría de Dios es tal que todo esto fue el plan de Dios. Que por medio de su infidelidad, por medio de su pecado contra el Cristo, Él entonces llevaría a cabo y cumpliría sus propósitos por medio de Cristo. Y Dios es tan misericordioso que Él perdonará aún los asesinos de Jesucristo. ¿Cómo termina Pablo entonces en Romanos 11? Él termina en doxología. A Él sea la gloria. ¿Quién puede entender la mente del Señor?, dice Pablo. Van conmigo a Salmo 118. Salmo 118. Y veremos que las Escrituras describen la iglesia como el nuevo Israel, el Israel perfeccionado, el Israel profetizado por los profetas. Recuerden que los profetas hablan del futuro en el lenguaje del presente. Por eso los israelitas esperaban un Israel terrenal perfeccionado, pero la iglesia es el Israel perfeccionado, pero no terrenal, sino celestial, porque el antitipo es más allá y distinto del tipo.
En Salmos 118, 22 al 23, describe la transición de Israel a la iglesia con Jesucristo al centro. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Y este salmo se usa muchas veces en el Nuevo Testamento para explicar la iglesia en comparación con Israel, que Israel rechazó al Cristo y Cristo establece la iglesia. Esto siempre fue el plan, siempre fue el propósito, que el rechazo de Israel resulta en el establecimiento de la iglesia, Cristo siendo la piedra angular y los apóstoles las otras piedras para establecer el fundamento, el cimiento de la iglesia. Y Pablo en Efesios 2 dice que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo está entretejiendo muchos temas aquí con estas palabras, pero cita Salmo 118 para decir, ustedes Efesios, la iglesia, ustedes son piedras vivas en la iglesia. Jesús y los apóstoles, el fundamento, los cristianos, las piedras del templo, y el Espíritu Santo Dios mora en este templo. ¿Qué profetizaron los profetas? Que en la monte del Señor, el Cristo en el templo de Dios atraería a las naciones. La iglesia es el cumplimiento de esta promesa. La iglesia es el Cristo atrayendo a las naciones con su pacto, la luz de su pacto. Y ellos son el Israel verdadero, los hijos de Abraham verdaderamente, los circuncidados en el corazón, los nacidos según el Espíritu, el judío interior. Pedro también cita Salmo 118, pero no tenemos tiempo para leerlo en capítulo 2, 4 al 10. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que los suyos lo rechazaron, mas a todos los que le recibieron, Juan 1, 12 al 13, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los creyentes, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios en el pacto celestial, en el reino de Cristo, nacen no de la carne, sino del Espíritu. Y Pablo dice en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la circuncisión. Somos el antitipo, el cumplimiento. Somos el pueblo puro y consagrado de Dios. La iglesia es el reino de Cristo en la tierra. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. El Cristo entonces, hermanos, para unir todo, el propósito de Israel desde Génesis 12 siempre fue producir al Cristo, dar a luz al Cristo y bendecir a las naciones en Él. Él vino y Él no excluyó a los suyos. Él no bendijo a las naciones y no a los israelitas. Él se fue a los judíos primero. Les anunció el evangelio primero y les dijo a los apóstoles que primero vamos a los judíos. Israel entonces fue invitado
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre fueron invitados a juntarse e unirse en la iglesia de Jesucristo. El Cristo vino a los suyos no lo recibieron. Él estableció la iglesia, que siempre fue el plan, el misterio de Cristo, y esta iglesia es para todo el mundo, para todas naciones, en el nuevo pacto. ¿Cómo es entonces que algo que no depende de linaje judía o obediencia a la ley mosaica es el sucesor natural de pactos y un reinos que sí dependen de tales cosas? Pues el misterio de Cristo explica todo. Que todas estas cosas fueron diseñados para terminar en la iglesia, para terminar en el reino de Cristo, en el nuevo pacto. Esto siempre fue el plan de Dios. Lo que ahora estamos viendo en plenitud, revelado, antes, desde los siglos, fue oculto. Y Pablo dice en Romanos 11 entonces que todo Israel será salvo. El Israel de Dios. Todo Israel significa el Israel escatológico, el Israel verdadero, con la plenitud de judíos creyentes y gentiles creyentes. Todo el pueblo de Dios, todos los elegidos de Dios. Así Dios será fiel al remanente de Israel y las naciones de la tierra en el Cristo. Y todo Israel será salvo. Gálatas 6:16, el Israel de Dios. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Segundo de Corintios 5, 16 al 17. A nadie conocemos según la carne. ¿Eres hijo de Abraham? Qué bueno, soy hijo de James. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Descendencia de Abraham ya no importa. Ha cumplido su propósito. Dios cumplió sus promesas en el pacto abrámico, Dios cumplió sus promesas en el pacto mosaico, Dios cumplió sus promesas en el pacto davídico. Todo esto produjo el reino de Cristo y el pacto de Cristo, el nuevo pacto de Cristo, que fue revelado antes como misterio y ahora en plenitud y claridad. Y los apóstoles anuncian esto y nosotros anunciamos el mismo evangelio hasta este día. Y son buenas nuevas. Recuerden todos los beneficios del pacto. Como dice el autor a los Hebreos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La sustancia ha llegado, las sombras tienen que desaparecer. En este movimiento de la historia de la redención de Israel a la iglesia, y de verdad empieza en Génesis 3:15, de Génesis 3:15 hasta consumado es, hemos visto un progreso, un desarrollo, muchos cambios en el sentido de pasos progresivos. Pero como dijimos en el principio de la clase, hay una cierta continuidad, hay ciertas cosas que no cambian en todos estos cambios. La ley y el evangelio. La ley y el evangelio no cambian, aunque muchas otras cosas sí cambian. Una de las maravillosas verdades declaradas por los apóstoles fue que quienes confían en Cristo y reciben sus beneficios no comenzaron con ellos mismos. En cambio, hubo muchos antes de Cristo que confiaron en Él por medio del misterio que lo dio a conocer, y así recibieron todas las bendiciones que Jesús aseguró en su vida, muerte y resurrección. Ellos creyeron el mismo evangelio, las mismas buenas nuevas, y fueron los hijos del nuevo pacto. Abraham, por creer en Jesucristo, por creer en las promesas de Dios, era un hijo del nuevo pacto. Adán, por creer en las promesas de Dios, era un hijo del nuevo pacto con nosotros.
el escritor de Hebreos aseveró que los beneficios del nuevo pacto en la sangre de Cristo fueron disfrutados, cita, desde el principio del mundo y a lo largo de toda la historia, aunque su establecimiento legal ocurrió en la consumación de los siglos. Jesús derramó su sangre en la consumación de los siglos, Hebreos 9, 25 al 26, pero es el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Entonces la herencia de Abraham, la herencia verdadera de Abraham, es la misma herencia de nosotros. Él no tiene otra herencia, otro destino. No hay dos destinos, uno para el pueblo de Dios según la carne y otro destino para el pueblo de Dios según el Espíritu. No, todo esto es diseñado para traernos a esto y esto invita a todos estos a unirse en ello. Hay un plan y un destino, un escatón, una consumación. La plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces el Evangelio no cambia. De Génesis 3:15 hasta el fin de Apocalipsis es el mismo Evangelio, las mismas buenas nuevas. Revelada progresivamente sí, pero el mismo Evangelio. Entonces, ¿quiénes recibimos en la iglesia como miembros? Los que demuestran las evidencias de ser los hijos de la fe de Abraham, los circuncidados en corazón, los nacidos según el Espíritu, los que creen en Jesucristo, los creyentes, los que profesan la fe, pero que en este mundo, antes de la consumación, antes de la segunda venida de Jesucristo, habrá dificultades, habrá falsos miembros, habrá falsas profesiones y la disciplina de la iglesia, de un lado, nos protege a nosotros, nos preserva a nosotros, los hijos de Dios, pero también manifiesta la infidelidad y las mentiras de las falsas ovejas, porque las ovejas de Dios no son descuidadas. Dios, por medio de la disciplina, los preserva, pero la disciplina de la iglesia expone, manifiesta la falsedad de los cabríos o cabritos. Y los sacramentos del reino, el bautismo y la cena del Señor, hacen visibles las promesas del pacto. Los árboles en el huerto de Edén hacen visibles las promesas y las amenazas del pacto. La circuncisión hace visible a las promesas y las amenazas del pacto. Así también el bautismo y la cena del Señor nos recuerdan, Jesucristo entró en la muerte y salió en victoria para nosotros. En el bautismo nosotros también en Él, creyendo en Él, entramos en la muerte y salimos nuevas criaturas, salvos en Él, regenerados. El bautismo es un símbolo de lo que nosotros hemos recibido por la fe en Jesucristo. Y la cena del Señor nos recuerda, tus pecados te son perdonados en mi sangre. Tus pecados te son perdonados por mi cuerpo, por mi muerte. Yo lo garantizo. Yo te lo prometo en pacto. El perdón de nuestros pecados es garantizado por el sacerdocio eterno de Jesucristo que descansa en el juramento del Padre. Porque nosotros, siendo ovejas, necesitamos ser recordados vez tras vez tras vez. Y en la cena del Señor Dios nos dice, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Estas cosas nos alimentan espiritualmente. Lo que la palabra dice, lo que la palabra escrita nos enseña en la mente, así los sacramentos declaran a todos los sentidos. Somos tan tontos que Dios dice, la palabra escrita no será suficiente, les voy a dar también cosas visibles y físicas para que sepan mis promesas y toquen mis promesas y vean mis promesas y oigan mis promesas y huelan mis promesas. Porque tan ciertamente como mi cuerpo es alimentado por el pan, tan ciertamente como mi cuerpo es alimentado por el vino, así también tan ciertamente son perdonados mis pecados en Cristo Jesús y en su pacto.
Pero ¿cómo puedo saber? Porque Dios ha pactado, porque Dios ha prometido. Los sacramentos son la palabra de Dios en una forma visible para nosotros y nos preparan para el futuro. Y lo bueno en la Cena del Señor es que lo hacemos juntos. Nosotros decimos, todos nosotros tenemos el mismo derecho al cielo. Hay un pan y estamos tomando el mismo vino, bebiendo el mismo vino, porque yo no tengo otro derecho al cielo diferente de tú. Todos nosotros con un pan, un Señor, el mismo Espíritu, el mismo Padre, la comunión de los hermanos y la comunión del pacto se expresa sobre todo en la Cena del Señor. Y les animo, si pueden, a practicarlo cada domingo. No por necesidad, no que esto es absolutamente necesario por mandamiento de Dios, no estoy diciendo esto, pero es una de las cosas que Jesucristo nos ha dado a nosotros para alimentarnos con sus promesas pactuales, para poner sus promesas en la boca y decir, coman mis promesas, recuerden mi pacto, estoy con vosotros hasta el fin del mundo, proclamen mi nombre, proclamen mis promesas. Y al hacer esto, hermanos, nos ayuda a evitar el error de, si somos pastores, de tener nuestra propia iglesia donde nosotros enseñamos lo que nosotros queremos y nuestras propias opiniones. No, proclamen el pacto y administren el pacto al pueblo de Dios. No necesitan otra cosa. El pueblo de Cristo necesitan el pacto de Cristo, que se anuncia en la predicación, que se administra en la Cena del Señor. Y cantamos las alabanzas de nuestro Señor pactual, en la cabeza de nosotros, nuestro esposo, nuestro novio. La vida de la iglesia es la vida del pacto, hermanos. Y todo en preparación para la consumación. Cuando predicamos el Evangelio, estamos abriendo el reino de Cristo a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por ahora, los ciudadanos del reino de Cristo andan como forasteros y extranjeros en una tierra extraña y ajena, alimentados y nutridos en la iglesia. Pero llegará un día cuando Cristo regrese, que los muertos serán resucitados, la humanidad será juzgada y algunos entrarán a la bendición eterna, mientras que otros son lanzados a la maldición eterna. Y entonces Jesús entregará el reino al Padre y los hijos de Dios, los hijos del pacto y del reino de Jesucristo disfrutarán de una creación consumada, liberada del caos del pecado y envuelta en un cosmos de gloria. Y los santos llegarán a su herencia, la nueva creación, el templo de Dios, y morarán por siempre en la ciudad de Dios. Están allí la plenitud de los judíos y las naciones benditas y el árbol de la vida, pero sobre todo está allí el Cordero, el novio, el Cristo, Jesús nuestro Dios y Salvador. Porque su gloria es el resplandor de la nueva creación, y su nombre es el cántico de los santos, y su presencia es la consolación de los hijos de Dios. Y la gloria que el primer Adán no alcanzó brillará en la faz del postrer Adán, en la faz de Jesucristo. Y los hijos de la eternidad disfrutarán de su majestad infinita por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios nos ha pactado esa gloria. Él llevará muchos hijos a la gloria. Y la Cena del Señor y las otras ordenanzas nos preparan para esto. Y la iglesia de Jesucristo no necesita otra cosa, menos la vida del pacto y las ordenanzas y los sacramentos del pacto. Y nosotros que somos, Pablo dice que somos ministros del nuevo pacto. Y nosotros anunciamos las buenas nuevas del pacto para todo el mundo. Y así un judío, Jesucristo sigue bendiciendo a todas las naciones, incluso nosotros. Pues hermanos, mi oración es que Dios les haya bendecido en esta clase
y que Dios reciba toda la gloria porque todos nosotros hemos estado maravillándonos de su sabiduría y su misericordia para con nosotros. Al estudiar los pactos y enseñar los pactos, la única respuesta es adoración, adoración a nuestro Dios. Gloria sea a Él. Por favor, oren conmigo, hermanos. Oh Dios altísimo, tú te acercas al humilde y al penitente, y nosotros venimos a ti siendo humillados en comparación o al estudiar la grandeza y la majestad de tus planes y tus propósitos que tú has cumplido en Jesucristo. Y te damos gracias que tu pacto con nosotros es un pacto de gracia, un pacto de misericordia, un pacto de bendiciones, un pacto de salvación, un pacto de redención para nosotros en Cristo Jesús. Te damos gracias que tú no nos abandonarás, no nos desecharás, no nos desampararás. Tú serás fiel a tu pacto, tú serás fiel a tus promesas y estarás siempre con nosotros. Nos llevarás a la gloria. Oh Dios, gracias que tu Espíritu Santo mora en nosotros. Te damos gracias que nos garantiza y nos recuerda que somos tus hijos y tenemos acceso perpetuo, acceso abierto, acceso directo a ti, porque Jesucristo está sentado a tu diestra. Óyenos entonces, oh Dios altísimo, en el nombre de Jesucristo, y sé misericordioso para con nosotros, tus hijos desobedientes. Ayúdanos a vivir la vida del pacto, andando en tus estatutos. Haznos andar en tus estatutos, oh Dios. Haznos amar más a tu santa ley. Haznos entender más del Evangelio y las profundidades de las riquezas de tu gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Oh Dios, por favor, haz esto para nuestro bien, pero sobre todo para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.